No había tenido el audio. Buenas noches, bienvenidos a su clase del 10 de abril del 2025, su clase de físico-química. Hoy vamos a Buenas avanzar. noches, Master. Buenas noches. Hoy vamos a avanzar. La clase anterior estuvimos revisando lo que eran las unidades y los sistemas de medición, el sistema MKS, CGS, el sistema internacional. Eso habíamos visto en la clase anterior. Hoy vamos a entrar a lo que corresponde a los conceptos de densidad y los tipos de densidad que existen. Entonces, eso vamos a revisar hoy. Bien, entonces allí tenemos un gráfico en donde hay exactamente el, el estado del agua, ¿no? En sólido y gaseoso. Y quisiera que ustedes observen la distribución. Voy a aumentarle el tamaño de la imagen, ¿no? Ahí están los tres estados del agua. Entonces, por favor, 2 minutos para las características. Y la pregunta es, ¿qué gráfico de este es el que tiene menor densidad? ¿Y por qué? El gaseoso. Ya, pero obsérvelo y explicar por qué. Ya, considero que el gaseoso tiene menor densidad. ¿Menor densidad o mayor densidad? No, 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 no. ¿Por qué tiene, usted dice gaseoso, menor densidad? Ya porque sus partículas están más dispersas, sus moléculas. está más disperso. A ver, escuchemos a Eunice López. Eunice López. Dígame, máster. Ya, ¿cuál de ellos tiene menor densidad y por qué? Estoy de acuerdo con el compañero del gaseoso. Quiero que me diga que esté de acuerdo con nadie. Quiero que usted me diga lo que observa y cuál es su conclusión y por qué. El gaseoso, máster. ¿Por qué? Porque tiene pocas partículas. Tiene pocas partículas. Jennifer Domínguez. Jennifer Domínguez. Buenas noches, máster. ¿Cuál de estos dibujos tiene menor densidad y por qué? Menor densidad. Mm, el líquido. El líquido es la gotita que está en medio. El líquido tiene una densidad menor ¿Por que qué? el sólido, ¿Por qué? porque sus partículas están separadas. Y el que está en, ¿Mandé? y el que está en la izquierda, donde está la nube. Los gases es muy baja. Entonces le pregunto, ¿cuál de ellos tiene menor densidad? El líquido. Usted mismo me está diciendo que el que está en la izquierda tiene menos moléculas que el que está en el centro.
Entonces, Ya, es entonces, el gaseoso, gaseoso. Es que no visualizo bien la imagen. pero sí lo está visualizando, pues. Ya la hice en grande yo acá. Ah, tiene que hacerlo grande, pues, porque tiene que participar en la clase. Sí, es el gaseoso. Tiene más baja la densidad. Ay, es el que tiene menor densidad. Que líquido, sí. Exacto. Entonces, vamos a devolverlo a su estado normal de la... Entonces, la densidad es una variable importante, tanto en el campo de la física como en el campo de la química, ¿no? Y habla justamente de la relación o de una expresión o una ecuación en el cual, déjenme aumentarle el tamaño, donde yo relaciono dos cosas. Es la relación de la masa dividido para el volumen del cuerpo. Entonces, en el sistema MKS, ¿en qué unidades viene la masa? Le pregunto voy a dejar de compartir un momento la pantalla y le voy a pedir a Cintia Mora. Cintia Mora, en el MKS, la masa, ¿en qué unidades viene? Kilogramos, mi. Correcto, kilogramos, así es. Muy bien. Y el volumen, le pregunto a Jessica Metiga. Jessica Metiga, no, don Eduardo, estamos equivocados. Estamos hablando de el sistema MKS. Y le estoy preguntando, ¿en qué unidades viene la masa y en qué unidades viene el volumen? Eso estoy preguntando. Señorita Metiga, ha dejado abandonada el internet, por eso es que no contesto. Estoy aquí, Master, estoy aquí. Ya, por favor, busquen sus apuntes. En el sistema MKS, jóvenes, MKS, ¿cuáles son las unidades de la masa y cuáles son las unidades del volumen? Máster, volumen o velocidad. Volumen no hay, Master. A ver, señorita Metiga, ¿cuál es la unidad de la masa en el MKS? La longitud. No, ¿don qué? A ver, la de la masa es kilogramos. Eso, ahí sí está bien, la masa en kilogramos. ¿Y el volumen? En metros cúbicos o centímetros cúbicos, máster. Cuidado. Pero ese no está en el cuadro. MKS, MKS, MKS. ¿Con qué unidades viene el volumen? No está en el No cuadro hay, volumen. Master, no hay volumen. Eso, el volumen, ahora me van bueno, en buena hora salen esas cosas, no hay volumen. No es necesario la presencia del volumen. ¿Por qué? En metros cúbicos, máster. Ah, Correcto. perdón. Vamos a enseñarles por qué no es necesario el volumen. Ya le voy a enseñar algo, una figurita.
Ya le voy a enseñar una figurita. Yo creo que le va a ayudar muchísimo a usted. Jennifer, el micrófono. Tratar de verle el lado positivo a estas clases online del físico. El sistema MKS, por favor, repítame las unidades base, Jonathan Santos. Jonathan Santos, Presente, máster. ya, ¿cuáles son las unidades bases del MKS? Las unidades base del MKS Así es. ¿Cuáles son las unidades bases? son kilogramos, metros y segundos. No, vamos por orden. Masa, longitud y tiempo. Masa, la masa, Masa, longitud y tiempo. ya, masa, longitud y tiempo, correcto. Entonces, gracias, ahora sí. Camila Clavijo, ¿la longitud en qué está dada? Camila Clavijo, Máster, buenas noches, en metro. en metro, correcto, en metro. Entonces, yo quiero ahora pasar esos metros, que es un metro lineal, y yo la vez anterior les hablé acerca del metro patrón, que estaba en Londres, que era una barra de una aleación especial, y que era una medida patrón, ¿verdad? Entonces, yo ese metro lineal puedo convertirlo a metros cuadrados. Ahí está su figurita y vamos a pedirle a ver, vamos a ver a quién le decimos que. A Priscila Barreto. Priscila Buenas Barreto. noches. Buenas noches, máster, diga. En la figurita, en la parte izquierda, ¿qué se observa? Unas líneas y unos cuadrados. Una línea primero y luego un cuadrado. Entonces la línea, señores, es lo que representa la base. Voy a ponerlo más grande. Ahí está más grande. Entonces la línea representa al metro. El metro que es la base del sistema MKS. Pero si yo quiero hacerlo metro cuadrado, significa que tengo que aplicar la fórmula de lado por lado. Lado por lado. O la fórmula del área. Largo por ancho. Y ahí yo tengo el metro cuadrado. Y si yo quiero ahora ese metro lineal convertirlo a metro cúbico, si yo quiero convertirlo a metro cúbico, debo de multiplicar largo por alto y por el fondo. Déjenme ver aquí el lapicito. Un lapicito hay por aquí. No tengo aquí el lapicito. Pero nosotros es importante tener este concepto porque aquí vamos a usar mucho las fórmulas de volumen de las figuras geométricas. Entonces yo aquí con esto tengo un ejemplo lógico de cómo paso del metro lineal, que es una sola raya, al metro cuadrado. Para hallar el metro cuadrado tengo que encontrar el área. Y para encontrar el área de cualquier figura geométrica es largo por ancho.
Y la del metro cúbico, en cambio, es largo por ancho y por alto. Esas son las fórmulas de... No tengo aquí... Ah, a ver, déjeme regresar a esto. No me deja pues la pizarra, no sé por qué. Entonces, en todo caso, la densidad como tal, la densidad trabaja buscando la relación de la masa por el volumen del cuerpo. Va a quedar de tarea, jóvenes, que ustedes hagan un formulario con los volúmenes de las figuras geométricas más conocidas. ¿Cuáles son las figuras geométricas más conocidas? La esfera, el cubo, el cono, eh, Cilindro. el cilindro, correcto, trabajamos mucho con el cilindro. Ángulo. El triángulo, rectángulo. Ya, buscamos lo que más vamos a usar en los problemas de física. Y yo necesito que usted haga un listado de las 8 figuras geométricas más representativas, pero para calcular el volumen. Para eso, por aquí podemos ver algunas figuras geométricas más importantes para calcular el volumen. Una apreciación muy importante, ¿no? Que ustedes tienen que, al momento de resolver los problemas de física, considerar. Es la visión tridimensional de las cosas. Entonces, en los problemas de densidad, juega un rol muy importante. Por ejemplo, ver que nosotros podemos calcular el volumen de un prisma, por ejemplo. Y entonces en el volumen yo calculo el largo, que en este caso son 10 centímetros, por ancho, que son los 5 centímetros, y por el alto, que son 7 centímetros. Alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la densidad? Tiene que ver muchísimo. Porque puede darse el caso que un líquido o un gas estén dentro de estos cuerpos geométricos. Puede ser que en los problemas nos digan, hay una piscina de mercurio o hay mercurio en un prisma y le colocan esta figura. Entonces, al momento de calcular la densidad será la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Pregunto, si yo digo que el mercurio está atrapado en un envase tipo prisma como el que le estoy mostrando en la pantalla,
qué volumen tengo que calcular o cuál es el volumen del mercurio. Kenya Pincay. Kenya Pincay. Kenya Pincay. Ha dejado abandonar la conexión. Señores, yo, No, Master, estoy aquí. Lo que pasa es que está lloviendo muy fuerte y casi no le escucho. Dígame, estoy aquí. si hay un envase que tiene la forma del prisma que estoy mostrando, ¿cuál es ¿Ya? cuál es el volumen de ese mercurio, de ese líquido? ¿Cuál es el qué? El volumen del líquido. 50 centímetros cuadrados. ¿Qué es 50 centímetros cuadrados? El volumen. Equivocado. ¿Qué es 50 centímetros cuadrados? Ayúdale Nadia Cordero. Nadia Cordero. Dígame, Master. 50 centímetros cuadrados. Nadia Cordero. Es la masa del cuerpo. No. A ver, Son los usted dice 350 centímetros el cuadrados. volumen. A ver, un momento, por favor, en orden. Me A dice ver, la compañera. Dice que si yo tengo mercurio dentro de este prisma y me piden en la densidad, calcular la densidad, ¿qué volumen tiene ese mercurio? Pregunto a Juan Carlos Ramírez. Sí, dígame, Master. Cintia Mora. Cintia Mora. Master, sinceramente no entiendo ahí. ¿Si está qué cosa? Sinceramente no le entiendo ahí. Tendría un valor de 350 centímetros cúbicos, ya que tiene que multiplicar 10, que se corresponde al, al largo. Al alto, correcto. Sí, Al 5, multiplica por 5 centímetros más y los 7 centímetros que viene de un total de 350 centímetros cúbicos. Tiene que multiplicar el alto, o el ancho y el largo. correcto, muchas gracias. A ver, para los que no lo comprenden, Ingeniera, que diga. O sea que se multiplican los tres lados, 7 por 5 y por 10. Sí, exacto. es el volumen. Esos 50 centímetros que ustedes ven en la base, que está sombreado de celeste, es el área. Es el área. Pero nosotros no queremos el área, porque estamos diciendo que la fórmula de la densidad, ahora sí regreso a la fórmula. Regreso a la fórmula de densidad. Ahí. La fórmula de la densidad indica que yo debo de expresar la densidad en masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Y entonces la densidad tiene como símbolo representante el ρ. Ahí se los presento. Ese es el ρ. Cuidado, alguien coloca una P. No es una P. Es como una curvita que tiene una bolita arriba. Eso se llama el ρ. Y yo tengo que encontrar la densidad siempre calculándola en base a la relación de la masa sobre el volumen.
Entonces, en el caso del problema, si si yo tengo un líquido, pues voy nuevamente a regresar a la imagen. Si yo tengo un líquido y este líquido ocupa o queda atrapado en este prisma, aquí queda atrapado, pues yo calculo el volumen en función de la figura de donde está atrapado ese líquido. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de este prisma? Largo, que es 10, por ancho, que es 5, y por 7. Ese 50 que ustedes ven a la derecha es el área de la base del prisma. Por favor, preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. O sea, los 50 centímetros cúbicos es el espacio, como quien dice. No, es el área de la base del prisma. Es el área de la base del prisma. Y no son 50 metros cúbicos, son 50 centímetros cuadrados. Voy a aumentarle el tamaño de la imagen para que pueda apreciarlo mejor. Ahí lo tienen ustedes como. Yo creo que ahí está más claro el dibujo. Confirmen. Ese 50, señores, es la base del prisma y es el área del prisma. Yo hace un momento les explicaba que de metros lineales paso a metros cuadrados y de metros cuadrados paso a metros cúbicos. ¿Pero cómo lo paso? Paso multiplicando largo, que es 10 centímetros, ancho, que es 5, y alto, que es 7. Bien, ahora, puede darse el caso que yo el líquido lo deje confinado o prisionero a otro cuerpo geométrico. Puede ser que lo deje yo confinado a otro cuerpo geométrico. Entonces, en ese cuerpo geométrico puedo yo considerar, por ejemplo, este prisma con base rectangular. Este prisma recto con base triangular, perdón. Entonces, ¿cómo yo calculo el volumen de ese prisma recto de base triangular? Por favor, tome apuntes, porque yo necesito que usted en su deber coloque todas las figuras más importantes. Yo solo estoy mencionando en forma general. ¿Por qué? Porque me interesa ensamblarlo al concepto de densidad. Entonces, la fórmula para calcular el volumen de este prisma no es otra cosa, sino el área del triángulo multiplicado por la altura. El área del triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? El área del triángulo este es un triángulo recto que tiene su ángulo de 90 grados. Entonces, el área del triángulo es la medida de la base
por la altura. Y se divide para 2. Entonces, ¿cómo la medida de la base es 6 centímetros por la altura dividido para 2? Entonces, ahí yo tengo el área de la base. Pero, al igual que el prisma, estoy calculando estoy primero calculando el área de la base, igual que este prisma. Pero como en la densidad me piden el volumen, yo tengo que multiplicar el área de la base por la altura, que son los 12 centímetros. Entonces ya ahí ya tengo calculado 18 centímetros cuadrados, que es el área de la base. Y la altura es 2. Entonces, Se suma 6 más 6 y ahí salen los 12 centímetros. no se toma 6 más 6, cuidado. No se suma 6 más 6, cuidado. No, pues me refiero a que ahí Se salen los... multiplica. Se multiplica. Se multiplica el área de la base. Siempre estas figuras geométricas, cuando queramos calcular el volumen, yo tengo que sacar el área de la base y multiplicarlo por el alto. Entonces, en el caso del área de la base triangular, es multiplicar el largo por el alto de la base. Por eso es 6 por 6. Y dividirlo para 2. Ese es el área del triángulo. Por eso es muy importante recordar las fórmulas que ustedes probablemente se han olvidado. Entonces, el área de la base es 6 por 6 dividido para 2. Y a esa área de la base le multiplica la altura, que es 12. Me sale 216, ¿verdad? Ahí está el cálculo mejor. No, sale 120. ¿Por qué? Porque el área de la base, perdón, hemos cambiado de figura. Ahí está. Ahí está. El área de la base es 18 centímetros cuadrados por la altura, que es 12 centímetros. Y eso da 216 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que es importante cuando tenemos un recipiente saber cómo calcular el volumen de ese recipiente. Porque puede darse el caso en un problema que el recipiente esté lleno de agua, de mercurio, que el recipiente inclusive esté lleno de gas. Y al momento de que tengo un líquido o un gas, a ambos la física les llama fluidos. En ambos casos, en los problemas le dice el fluido está contenido en un recipiente que puede ser en tipo cono, que puede ser en tipo prisma o puede ser en tipo o en esta forma. Entonces, para saber el volumen, tengo que saber cómo calcular el volumen de esa figura geométrica. ¿Está claro, señores? La importancia de saber calcular el volumen.
Veamos, por ejemplo, un prisma pentagonal. Un prisma pentagonal. Entonces, en un prisma pentagonal, yo tengo la base que es mi polígono. La base de este prisma pentagonal es un polígono. Y es un polígono de 5 lados. Entonces voy a calcular el área. Y el área del polígono es perímetro por apotema. Eso vieron ustedes en colegio. Esta base es de un polígono. La figura del polígono no quiere decir que todos sus lados tienen la misma medida. Son 5 lados con la misma medida. Entonces, para calcular el área de la base del polígono es 5 por 3. ¿Qué es ese 5? El número de lados. Y 3 es la medida del lado del polígono. Por eso es 3 por 5. Y esto lo divido para 2. El perímetro, perdón. El perímetro es 15 por 2.06 y lo divido para 2. Entonces ahí yo tengo el área. Ahí yo tengo el área. Y luego el área de ese polígono lo multiplico por la altura de la figura. ¿Cuál es la altura de la figura? 3.6. 6. Ese 2.6, este 2,06 es en el círculo, se le llama radio, pero en los polígonos se le llama el apotema. Ese 2,6, 2,06. Entonces, cuando yo calculo el área, yo este perímetro, debo de calcular 3 centímetros por el número de lado. ¿Por qué 3 centímetros? Porque 3 centímetros es el valor de cada lado. Como son 5 lados, es 3 por 5, 15. Y lo multiplico por el apotema, que es esa línea, que es la similitud al radio de la circunferencia. En este caso es la distancia entre el centro del polígono a la mitad del lado. Entonces es 2,6. Pero eso es para calcular el área. El área del polígono, que es la base de esa figura. Como a mí me interesa calcular el volumen, lo multiplico por el alto, que son 6 centímetros. Y ahí yo tengo este desarrollo. El área del polígono, que es 15,45 por 6, que es el alto. Y ahí me da 92,7 centímetros cúbicos. Ese valor, señores, de 92,7 es el que yo tendría que insertar en la fórmula de la densidad para calcular la densidad del líquido que está en el interior de esa figura. Preguntas, señores, preguntas. Pregunta. Entonces,
esta no es clase de matemática. Ya ustedes han visto en algún momento de su vida las figuras de los volúmenes. Hay que recordarlos. ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar en los problemas de física. Eunice López, te escucho. Miss, estoy con una duda. Lo que usted dijo que había que investigar, son, el listado son de las 8 figuras nomás, ¿verdad? Solamente, pero ahí, ¿qué vamos a investigar? Lo que es El volumen. solo el volumen, ¿Cómo se calcula la fórmula del la volumen fórmula de volumen de las 8 figuras. de las 8 figuras? Ok, gracias. ¿Cuáles son esas 8 figuras? Ya ahorita hemos visto 3. Esfera, cubo, cono, cilindro, pirámide, tetraedro y prisma. Correcto. Pero ese tetraedro es Es regular. una base. Esa no es un volumen. Recuerde que los volúmenes son los que estamos viendo acá en pantalla. Estos Ya, son, pues, a ver, claro, estos, que, estos son los volúmenes. Estos. Por ejemplo, claro, aquí el prisma, hay polígono regular. aquí hay un polígono regular de base y tiene un alto y que le hace dar la apariencia de una cajita, pero una caja con una forma de polígono regular. Ya, pero el tetraedro es un tetraedro regular. A ver, acá tengo la otra figura. Eso es un Este es prisma triangular. prisma con base triangular. Triangular, sí. Y este de acá es un prisma con base Rectangular. Exacto. Entonces, estos son los volúmenes. Ok, ya. Volumen tiene 3 dimensiones. El volumen, señores, tiene largo, ancho y alto. Largo, ancho y alto. Pero la forma de calcularlos va a depender de qué figura geométrica tenga como base. ¿Sí me explico, señores? Sí, más. Ya. Entonces, ustedes van a recordar esa parte de la matemática, que la vieron en escuela, que la vieron en colegio, y hay que traerla de vuelta. Regresemos a la densidad. Entonces, la densidad, yo también puedo calcularla en el sistema CGS. Entonces, en el sistema CGS, pregunto, ¿cuáles son las unidades de masa y cuáles son las unidades de volumen? El sistema CGS. Le voy a preguntar eso a Génesis Valencia. Buenas noches, dígame. En el sistema CGS, ¿qué unidades tiene la masa y qué unidades tiene el volumen? La masa es el gramo. Correcto. ¿Y el volumen? Con la otra le das al freno de El metro cúbico, ¿no? Ya lo va a girar más que tú ¿Cuáles son cambiando las unidades? Volumen. Ingeniera, agregamos en el cuadrito volumen CGS, centímetros cúbicos. Correcto, centímetros cúbicos. Señores, tienen que tener anotado en su cuaderno. Yo, cuando ustedes les vea lo que se llama ojo a ojo en la clase, yo quiero y necesito que ustedes tengan su formulario. Persona que llega sin su formulario, persona que pierde puntos.
¿Qué tiene que ir en su formulario? Las unidades en el sistema MKS, las unidades en el sistema CGS y las unidades en el sistema inglés, que son los tres principales con los cuales vamos a trabajar toda la materia. A ese formulario le van a añadir las fórmulas de volumen de las principales figuras. Porque como están ustedes viendo, la densidad trabaja con el volumen, con el cálculo del volumen. Y si ustedes no saben calcular el volumen de una esfera, si ustedes no saben calcular el volumen de un cono, entonces todo el cálculo está perdido. ¿Sí me explico, jóvenes? Es de vital importancia que usted sepa calcular el volumen. Normalmente las sustancias pueden estar confinadas en un cubo, en un prisma de base triangular, puede estar confinada en una esfera. Son figuras reales con las cuales nosotros tenemos que trabajar. Bien, entonces, así como hay el concepto de densidad o también llamado densidad absoluta, existe el concepto de densidad relativa. Por favor, lea el enunciado de densidad relativa y se lo voy a pedir a Carolina Vaca. Carolina Vaca. Carolina Vaca. Ha dejado abandonado el internet. Señores, al igual que la clase anterior, voy a empezar a anotar las personas que no responden y que dejan abandonada su conexión. Por eso en realidad a mí la clase, este tipo de clase no me gusta online. Esto es muy importante, pero hay que atender. Si usted deja abandonada la conexión, como lo ha hecho Michelle, Carolina Vaca, Raura, esto genera luego baja calificación. Angélica Neira, por favor, lea concepto de densidad relativa. Buenas noches, ingeniera. Densidad relativa. ¿Me está escuchando? Por supuesto. Densidad relativa es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de otra sustancia. Perfecto, gracias. Entonces la densidad relativa, puede anotar usted, no tiene unidades. Es lo que le llama, es una razón. Es una razón de la densidad de una sustancia cualquiera con respecto a la densidad de la sustancia. Yo le añadiría aquí a la sustancia patrón. ¿Cuál es la sustancia patrón, señores? Es el agua. Siempre cuando se habla de comparar la densidad de cualquier líquido o de cualquier sustancia, lo hacen con respecto al agua. Entonces, la densidad del agua puede estar determinada en unidades de MKS o unidades en el sistema CGS.
Entonces, en el sistema MKS, la densidad del agua, por favor, tome nota, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y en el sistema CGS, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, el agua es un líquido patrón. ¿Qué ha sucedido en el laboratorio? En los laboratorios de física y de química, así como se habla del metro patrón, se habla que el líquido patrón es el agua. En todos los experimentos. Y entonces, por ese motivo, la densidad del agua se le ha establecido tanto en el sistema MKS como el sistema CGS. Les voy a presentar un cuadrito que va a ayudar bastante, ¿no? Pero yo preferiría que usted tome apunte, porque lo que nos interesa tener en el formulario es que la densidad del agua en el sistema MKS es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y en el sistema CGS es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esos son los valores que nos interesa en realidad recordar. Nada más. Porque en los problemas normalmente le va a decir que teniendo una masa de una sustancia, un valor de masa, le va a decir que esta sustancia está, por decirle, en una esfera. Usted calcula la densidad de esa sustancia que está en la esfera. Pero si queremos encontrar la densidad relativa, pues yo debo compararla con la densidad del agua. Debo compararla con la densidad del agua. Y entonces los valores de la densidad del agua ya están establecidos. Eso ya se encuentra establecido. Acá está el cuadrito. Entonces ahí tienen ustedes en pantalla la densidad del agua ya calculada. Esa densidad no cambia. Para el sistema CGS, sus unidades son gramos sobre centímetro cúbico. Y entonces el valor de la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Mientras que para el sistema MKS, las unidades de la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Y el valor de la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Preguntas hasta ahí. Preguntas, señores. Hoy hemos estado viendo densidad absoluta y densidad relativa. Hemos también aprendido que la densidad relativa yo la voy a calcular siempre dividiendo para la densidad del agua.
La densidad relativa por concepto es adimensional. Es adimensional, es decir, no tiene unidades. Hay otro tipo de densidad también que vale la pena revisar. Y es la densidad aparente. Eduardo Parrales, por favor, lea el concepto de densidad aparente. Eduardo Parrales. Eduardo Parrales. Ha dejado abandonada la conexión Eduardo Parrales. Johnny Caiza. Presente, máster. Ya, lea por favor el concepto de densidad aparente. Densidad aparente. Se aplica a materiales porosos que pueden tener aire u otras sustancias incorporadas entre sus poros. Se calcula de manera similar a la densidad, pero hay que agregar la masa de aire de la sustancia que ocupa los poros. También hay que incrementar el volumen de la sustancia, incorporando el volumen que ocupa la sustancia que ocupa los poros. La densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cuadrado. Cúbico, perdón. Cúbico. Y la del plomo es 11,35 gramos sobre centímetros cúbicos. En estos dos ejemplos podemos ver cómo la densidad puede tomar valores muy distintos en diferentes materiales. Así es. Entonces, hoy en día tenemos tablas sobre la densidad de los líquidos. Eso también existe. Por temas de aprendizaje de la materia, se nos van a presentar problemas en los cuales nosotros tengamos que calcular las densidades absolutas. Y el problema le va a decir, calcule la densidad absoluta o calcule la densidad relativa. Pero hoy en día, ya hay tablas calculadas para todos los materiales. Porque ya todo esto se ha experimentado en los laboratorios. Y con la experimentación se han trabajado los valores. Entonces, si ustedes estuviesen en un curso más avanzado, pues verían algo como esto. Verían estas tablas de densidad de materiales o de líquidos también, ¿no? Ya les voy a mostrar las tablas de densidad. Para efectos de esta clase, yo no voy a usar estas tablas, porque a mí me interesa que usted comprenda cómo hacer el cálculo. En caso de yo requerir, si les pidiera calcular la densidad relativa, yo les daría los valores de la densidad relativa. O en otros casos puede que no, porque puedo darle valores como por ejemplo los valores de los lados de las figuras geométricas y la masa que representa ese líquido o ese gas, ¿no?
en términos generales, la masa del fluido. Entonces, hoy en día hay tablas como esta, en las cuales ya está definido el valor de la densidad en algunos metales, ¿no? Como el aluminio, el cobre, el hierro, el plomo, el magnesio, el níquel, el titanio, el zinc, el tungsteno. Y ahí le dice, por ejemplo, aluminio 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Lo que le voy a pedir a ustedes, como un ejercicio, es que quiero que transforme esos valores de densidad en MKS, transfórmelo al valor en CGS. Es decir, que cambien de kilogramos sobre metro cúbico, que ya está aquí establecido. Ustedes elaboren una tabla en donde pasen esos valores a gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, yo necesito ver una tabla en donde estén estos valores principales: aluminio, berilio, cobre, hierro, plomo, magnesio, níquel, titanio y zinc, que ya está aquí establecido. Aplique el valor de conversión para pasarlo a gramos sobre centímetro cúbico. Ese ejercicio lo vamos a desarrollar la siguiente semana. Esperemos que ya todo se normalice y podamos estar en. Pero si no se ha normalizado, yo querré ver en pantalla que ustedes muestren el cálculo. Entonces ustedes hacen el cálculo y lo muestran. Este es mi cálculo de cómo convertir, por decirle, 1.700 kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico. Esa va a ser la tarea o el ejercicio. Aplicar los factores de conversión. Bien, están conectadas 33 personas. Déjenme cambiarle estos nombres. Ya, ahí está mejor. Ya está conectado Odalis Alarcón, Willing Anastasio, Andreina Valencia, Angélica Negra, Priscila Barreto, Brigitte Álvarez, Camila Clavijo, Carlos Vázquez, Cintia Mora, Cristian Aguayo, Cristina Tomalá, Eduardo Parrales, Erika Morales, Evelyn Galarza, Jaime Ordín, Jennifer Domínguez, Jessica Metiga, Johnny Kaisan. Sí, máster, aquí Vázquez. Jocelyn Cornejo, estamos tomando lista. Jofre Merchan, Jonathan Santos, Jocelyn Espinosa, Kenia Pincay, López Eunice, Malán Yané, Mera Lavanda Kevin, Nadia Cordero, Quiñones Lourdes, Ramírez Juan Carlos, Torres Marjorie, Vaca Michelle, Valencia Génesis, Villamar Kevin. Ya, enciendan las cámaras porque voy a hacer la foto del curso, por favor. Misa, Juan no ha tomado lista. No, yo ya les enseñé, disculpen, yo no voy a perder tiempo en eso. Yo ya les enseñé que yo tomo Sí, sí, Aguagallo. Es que está lloviendo por acá, por eso no lo escuché. la foto Sí, sí, de no, sí nombraba Gallo, tonto, tranquilo. todos fueron nombrados. Ahorita, por favor, encienda porque voy a hacer la toma del curso. Encienda la cámara.
¿A dónde las pueden plasticar? Ay, ay, me duele el punto. Eduardo Parrales no se le ve ahí su cara, solamente está el mundo con un haz de luz. Yo no puedo tomar a eso una foto. Eduardo Parrales, haga el favor de acercarse a la cámara. Eduardo Parrales, insisto. Yo, señores, vuelvo a insistirle, yo voy a empezar a tomar en cuenta los que se huyen de la conexión. Bien, en resumen, hoy hemos visto densidad, concepto de densidad absoluta y concepto de densidad relativa, y un concepto de densidad aparente. Queda como tarea que ustedes hagan en un formulario saquen las principales figuras geométricas con su volumen correspondiente. Quiero ver la fórmula del volumen de las figuras geométricas. Y además de una tabla de densidades que ustedes tienen que buscar en internet, como las que yo les mostré, de ahí quiero que saquen unos 8 elementos químicos. Y esos valores de los 8 elementos químicos que están ya definidos en kilogramos sobre metro cúbico, quiero que los pasen ustedes, hagan todo el desarrollo de la conversión de unidades a gramos sobre centímetro cúbico. 8 elementos químicos, los que ustedes buscan. Esas son las 2 tareas que van a quedar para la siguiente semana. He tenido problemas con plataforma, por eso es que no hay nada colgado ahí. Pero ya no podemos hacer nada. Mañana viernes no hay atención, el lunes tampoco, el día martes, ya la otra semana se arreglará él. Ahí en Ecuador, no quisieron salir. No hay atención porque ya saben que la universidad es un recinto electoral. Ni mañana ni el día lunes. El día martes ya nos veríamos. Y No tenemos clase el martes, ingeniera. El miércoles. El martes no tenemos clase. El miércoles comenzaríamos. el martes. El martes no tenemos clase con nadie. ¿Quién dice eso y por qué? ¿En función de qué? No nos toca ni una clase el martes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pregunto. No, máster, o sea, se refiere a que en Se nuestro refiere a horario que con tenemos usted no clase vemos con... materias el martes, Ajá, sino eso. miércoles y jueves. Sí, pero la máster nos dijo que tenemos clase. Yo estoy diciendo en términos generales, señores. Sí. Estoy explicando que la plataforma no funciona porque tiene problemas. Eso es lo que estoy explicando, nada más. Y que usted tiene que hacer las tareas, porque cuando la plataforma funcione, yo voy a pedirle inmediatamente que suba todas las tareas. Y en ese momento usted no me va a decir, no, es que no se fue anunciado, yo no supe, yo no conocía. Usted tiene que hacerlas a mano. Son tareas hechas a mano. Quiero ver los cálculos hechos a mano, no en computador, no en Excel, no copiados y pegados del internet, que usted los haga. Las figuras geométricas van dibujadas a mano, con las fórmulas escritas a mano. Y eso es lo que tiene que escanear en la plataforma. Y cuando nos veamos en la clase, espero el miércoles, yo en la clase le reviso
en los cuadernos o en las hojas que usted haya hecho esas tareas. Y esa firma que tienen que tener en clase es la que van a subir a la plataforma, salvo que haya una disposición contraria. ¿Sí me explico, señores? ¿Está claro, por ejemplo, Cristian Aguayo? Aguagallo, no es Aguayo. Sí, sí. Ok, Aguagallo es. sí, disculpe. Entonces, ustedes, por favor, dedíquense a hacer su deber. Ya voy a dejar colgada esta grabación en el canal de YouTube para que aquel que no escuchaba bien por la lluvia, etcétera, etcétera, pueda escucharlo mejor y pueda ver mejor la clase. Bien, muchísimas gracias y dejamos hasta aquí la clase. Gracias.